Ustedes saben que es bien complejo armar el puzzle porque todas estas conspiraciones tienen mil caras, pasan miles de cosas y aquí hay un intento muy interesante de echar luz sobre esta situación. Además, Eric dirige un... Perdón, disculpen. Ernesto dirige un diario. Voy a adoptar como seudónimo. Dirige un diario y es una de las cosas que me gustaría hoy conversar con ustedes. Entonces, la conversación, miren, yo voy a conversar 10-15 minutos con Ernesto y después de eso dejo la palabra para que ustedes hagan todas las preguntas posibles y conozcan de primera mano un poco cómo se vive política, comunicacional, mediáticamente, actualmente el proceso político tan interesante y apasionante que está protagonizando Venezuela. Bueno, Eric, primero que nada, Ernesto, darte las gracias. ¿Por qué digo Eric? Voy a hacer un análisis de eso. ¿Ah? Por el rojo. Ah, por el rojo, puede ser. Voy a hacer unas 2-3 preguntas tuyas que a mí me interesan mucho para que tú nos puedas contar y después damos la palabra. Mira, lo primero que a mí me llama mucho la atención, bueno, en general, pero sobre todo después de leer tu libro, es el tremendo e importante rol que jugaron los medios de comunicación durante el golpe de Estado del año 2002. Un rol que en realidad uno sabe que detrás de los golpes de Estado siempre hay conspiraciones, ¿no es cierto? Militares, política, económica, pero en este caso, digamos, la conspiración tuvo una naturaleza muy mediática. De tal manera que después de leer todo lo que he leído, resulta casi difícil imaginarse que el golpe hubiera tenido algún tipo de éxito sin los medios de comunicación. Algunos incluso hablaron por primera vez se escuchó la palabra golpe mediático. Entonces, me gustaría saber si tú pudieras hacer una primera opinión al respecto de cómo, digamos, para un golpe de Estado clásico, esta vez sí, y eso es lo nuevo, los medios de comunicación juegan un rol, pero de primera línea. Sí, bueno, antes que nada, muchas gracias por invitarme a ti, Pedro, y a la universidad por recibirme, a ustedes, muchachos, por estar acá conmigo, cosa que me honra. A nuestros compañeros, además de la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela, que me han estado, digamos, acompañando en estos días de agitadas actividades en Chile, ¿no? El golpe mediático. Yo podría decirles que tiene antecedente en lo que hizo acá en Chile el Mercurio con el gobierno de la Unidad Popular. En el caso de Venezuela fue más o menos lo mismo, pero expandido, extendido a casi la totalidad de la prensa comercial venezolana. Yo trabajaba en uno de esos diarios que participó de esas... Trabajaba en un diario de derecha. Exactamente, el diario El Universal. Yo era un reportero de izquierda, pero como nos suele suceder, nuestros patronos tienen posiciones editoriales opuestas a las que lleva uno, pero digamos en una democracia más o menos normal puede haber una franja de coexistencia, de cohabitación entre un reportero de izquierda y un periódico de derecha, porque tú te limitas a hacer buen periodismo y eso debería bastar. En el caso mío particular, esa relación se hizo insostenible a partir del golpe. Las campañas que desarrollaron los medios eran sistemáticas contra el gobierno, y más que contra el gobierno, porque uno lo dice así, pareciera como que fuese un ejercicio normal de oposición. Eran campañas destinadas a enloquecer, a histerizar a los ciudadanos frente a cualquier tipo de iniciativa. Ustedes lo estudian acá, obviamente, con el análisis del discurso, y si se hace un análisis de los contenidos de la prensa venezolana previa al golpe, te das cuenta de que la prensa se encargó de crear las condiciones subjetivas para que ese golpe fuese no solo posible, sino aplaudido por una parte del país. Yo terminé renunciando a ese periódico menos de un mes después del golpe. Tenía 2 trabajos, estaba simultáneamente en la televisión estatal, en el Canal 8, como entrevistador en las mañanas y también como reportero político del Universal. Me quedé trabajando en el canal del Estado y desde esas 2 posiciones pude tener acceso a lo que estaba ocurriendo en ambas aceras del espectro político venezolano. Digamos, ese trabajo que yo desarrollé, las vivencias que tuve, alimentaron mucho el libro. Yo diría que es un libro que mezcla mis propias vivencias, mis propios testimonios, mi propio sentir con la investigación pura y dura, como tú la señalas. Tú hablas aquí de
cuando tratas de como identificarlo como género de reportaje histórico. Sí. ¿No es cierto? Como género. Me llamó la atención, no hablas de una investigación periodística. Yo tengo mucho respeto por la palabra investigación. En mi país, no sé cómo será acá en Chile, está desprestigiado el término periodismo de investigación. Porque cualquier cosa prácticamente es presentada como una investigación. Aquí en Venezuela sucede que un informe parlamentario donde se plasman las resultas de una investigación parlamentaria es procesado como una noticia en un periódico y a eso le ponen periodismo de investigación, cuando la investigación no la hizo el periódico. Tengo mucho respeto por la palabra investigación. Y como te decía, al mezclar mis propias vivencias con la investigación, creo que trasciende el término, trasciende digamos, los linderos del periodismo de investigación, porque también es un testimonio, ¿ves? Exacto. Entonces, quise hacer, digamos, innovar con esta caracterización de reportaje histórico, porque creo que además es algo que nos sale a nosotros, los periodistas de este tiempo. Los ciudadanos hoy día están sometidos a constante bombardeo de información basura y nosotros somos partícipes de ese bombardeo. Y de pronto, en forma inconexa, publicamos cosas que luego quedan en el aire y se contradicen con la que publicamos mañana y no pasa nada. Entonces creo que digamos, nos toca a los periodistas ser cronistas de nuestro tiempo y este tipo de procesos debemos englobarlos en un instrumento que nos permita dejar testimonio ante la historia de lo que estamos viviendo, más allá de lo que dicen los archivos hemerográficos, que son inútiles muchas veces para entender lo que sucede. Tú no puedes despachar temas de altísima complejidad en una cuartilla, como la llamamos, en 25 líneas o en 3 minutos de un micro televisivo o radial. Entonces creo que este instrumento, el reportaje histórico, nos permitiría a los periodistas romper la camisa de fuerza que implica la limitación de espacio, la inmediatez asociada a nuestro trabajo de reporteros, y es una contribución pues a que nuestros nietos, cuando se interesen por lo que sucedía en este tiempo, tengan de dónde abrevar. Sí, bueno, parece que tú traes unos libros para la biblioteca de la escuela, ¿no? Sí, entonces, gracias. Van a poder verlos, es un estilo bien interesante, hay investigación periodística, pero también hay cosas autobiográficas, hay cosas, por lo tanto, cosas objetivas, cosas subjetivas. Es un bonito estilo, me llamó mucho la atención. Volviendo al tema de los medios en Venezuela, y ya para darle la palabra a los estudiantes y a las visitas, ¿cómo es? Se habla mucho de la libertad de expresión, de los problemas de la libertad de expresión en Venezuela, de la persecución a la prensa, etcétera, etcétera. Bueno, yo vengo llegando a Venezuela y nos conocimos, y a mí me llamó la atención ver todo lo contrario, ver una profusión de expresiones, tanto de lado a lado, digamos, a diferencia de lo que uno ve en Chile, donde está mucho más concentrada la cosa. Incluso yo aquí traigo quería mostrarlo aquí, ¿no es cierto?, que traigo las páginas de opinión que me tocó ese día ver. Yo veía todos los días diarios de derecha e izquierda. Para empezar, hay diarios de derecha y de izquierda. Aquí en Chile tenemos diarios de derecha, ¿no? Ya eso ya habla de una diferencia. Este es el diario El Nacional, que es un diario de muchos años de historia, ¿no es cierto? Un diario, sí, fíjense, formato Mercurio, que hace periodismo informativo. ¿Se consideró de izquierda en algún tiempo? Alguna vez fue de izquierda, con cierta tendencia. Y ahora es totalmente de oposición. Y a mí, yo leía mucho las páginas de opinión donde trataban a Chávez de perro rabioso. Yo vi perro rabioso, irracional, comunista consumista. Pero esta foto me llamó mucho la atención, que es lo que les quiero mostrar. Este es un ministro de Chávez, el segundo hombre. Y en esta foto sale, bueno, no sale muy agraciado, la verdad, en la foto. Sale con una cara que a veces nos pasa, ¿no? Nos pilla una foto y nos pilla con cara de loco, así eso le puede pasar a cualquiera. Y un poco eso es lo que ocurre, pero fíjense que ponen ahí arriba la foto del ministro, el segundo hombre del gobierno, y aquí ponen, esa mirada no es de gente cuerda. Nada más. ¿Sí? Entonces, eso es o sea, ya son ofensas personales, ¿no es cierto? Que a mí me llamó mucho la atención, eso no se podría hacer en Chile con un ministro, poner así, esa mirada no es de gente cuerda, porque claro, salió mal la mirada y le ponen eso. Entonces, me gustaría que nos contaras un poco, y ya para que no escuchemos las versiones hegemónicas, sino una versión vivencial, y como tú dices, además de un periodista de izquierda, ¿cómo se vive la libertad de expresión en Venezuela? Yo dudo que haya otro país del planeta Tierra que tenga más libertad de expresión que el mío, donde se ejercite con más profusión.
Tenemos obviamente problemas, tensiones entre poder político y poder mediático, tensiones muchas veces entre el periodismo y el Estado. Eso es normal y nunca desaparecerá, como me imagino que acá también ocurre en muchos casos. Pero es increíble realmente la manera como en el exterior hay desinformación respecto de lo que sucede en ese terreno en mi país. Se llega al absurdo de ejercer la libertad de expresión para denunciar su inexistencia. Porque lo lógico es que tú en el exterior digas, mira, es que en mi país yo esto no lo puedo decir. Y al contrario, en el nuestro más bien se dicen cosas que da vergüenza decirlas fuera. Es decir, estos señores que hacen este tipo de periodismo, cuando van al exterior se cuidan de no decir esas cosas. Es dentro del país donde se desatan los 1000 demonios. Y por eso te decía que más que una campaña de oposición al gobierno, previo al golpe, se dio un proceso de histerización. Es decir, los medios se pusieron al servicio de un plan para irracionalizar a la gente. Decirle a los ciudadanos que este ministro de Finanzas, Jorge Giordani, no es una persona cuerda, que eso no es solamente un insulto. Eso lo que hace es que el ciudadano común, que se expone a fenómenos como por ejemplo la inflación, se bloquee y no comprenda las causas de ese fenómeno económico, sino que le atribuya que el señor que está responsable de las finanzas públicas está loco. Entonces, sobre esa base, tú lo que haces es extender la irracionalidad en el debate político. En mi país muchísima gente está lo que se ha acuñado como disociado. Es un término que no es muy estricto desde el punto de vista psicológico, pero es una categoría, digamos, coloquial. Y dicen que fulano está disociado, porque se dan casos así de gente que tiene un whisky de 18 años, lo está tomando, montado en un yate muy costoso, y dice, es que esta situación económica no se aguanta. Y tú dices, bueno, este tipo está disociado, ¿no? Yo les traje, no sé si podemos luego tú querías mostrarlo. proyectar algo. Sí, primero les traje un video, ¿no? Que es como una especie de resumen del libro, de ambientación audiovisual del libro. Y luego traje una noticia que apareció en el diario El Mundo, no de España, sino de Venezuela, que dice, los venezolanos son los segundos más felices del mundo. Es una conclusión de un estudio de VNAM-CHAM, la Cámara Venezolana Americana, ¿no? Y es muy llamativo porque lo que se dice dentro y fuera del país es que Venezuela vive un descalabro terrible, que allí no se puede vivir, que tú te asomas y te asesinan, que no hay un clima para la inversión, que es inaccesible la generalidad de los productos. Y sin embargo, los venezolanos son, para estos señores que hacen negocios, los segundos más felices después de los costarricenses. Había escuchado esa cifra en otro estudio también, sí, de los más felices de América Latina y más contentos con sus sector. ¿Cómo tú te explicas eso? Esta noticia es incongruente con el contexto periodístico que acompaña a ese fenómeno. Y bueno, el periodismo renunció a difundir la verdad en aras de una causa política. Lo digo incluso autocríticamente, porque desde el campo de los medios públicos del Estado, la llamada prensa de izquierda, también, o sea, hay fenómenos en los que ese periodismo tampoco está presente, ¿ves? Porque la pugnacidad es tan grande que si tú te quieres hacer una visión amplia de lo que sucede en Venezuela, estás obligado a consultar varios medios. Si te informas solamente por los medios del Estado, probablemente estés insatisfecho, porque hay cosas que no entran, porque no forman parte de tu ámbito de la realidad. Y en los medios privados, pues ni se diga. No, total. Justamente eso ya, y con eso hago la última pregunta antes de dar la palabra a los estudiantes, Ernesto. Te quería preguntar, ¿qué es en este contexto histórico actual, donde Venezuela es un país que se erige como un desafío a todo el discurso hegemónico de que no es posible otro mundo? Se erige como un país que desafía a Fukuyama, que dice, se terminó la historia, se terminaron las ideologías. Y viene Venezuela, acompañado por supuesto de otros países latinoamericanos, y plantea el socialismo. Y lo plantea de una manera muy interesante, además con elecciones, un poco como lo soñó Allende, ¿no? Una vía democrática al socialismo. Entonces, Venezuela desafía muchas cosas en ese sentido,
Y también a muchos nos devuelve tremenda esperanza, a quienes nos definimos como personas de izquierda. Entonces yo te quiero preguntar, ¿cómo en ese contexto histórico tan interesante, que alguna vez Chile lo vivió de manera similar, es ser periodista? ¿Qué es ser periodista hoy en Venezuela? ¿Qué es ser estudiante de periodismo? ¿Se puede ser periodista y no tomar partido, por ejemplo? Tú dices, hablas de periodista de izquierda, es más importante ser de izquierda o ser periodista. ¿Qué reflexiones para el ejercicio de nuestro oficio te han surgido con este contexto histórico que te ha tocado vivir? Muchísimas, hermano, y yo te digo que no es una discusión que en mi caso esté acabada. No hay sector en Venezuela que escape a la toma de partido. No escapa la Iglesia Católica, no escapan los gremios, no escapan los militares, no escapan prácticamente ni los niños, porque están en confrontación dos visiones, dos modelos. Y esa polarización arropó prácticamente todos los sectores. ¿Cómo iba a escapar el periodismo? Si desde el periodismo se lleva adelante lo que he descrito. No hay manera de escapar a eso. De hecho, habría que desconfiar de aquel periodista que en Venezuela se diga que no tiene un corazoncito. Que es apolítico. Que es apolítico. Es mentira, o sea, nadie se lo cree hoy día en Venezuela. Probablemente en otros países donde las realidades son distintas, tú puedes tener o pretender una postura de ese tipo. A mí, por ejemplo, me llevan a Finlandia y me ponen a cubrir un debate parlamentario entre el Partido Azul y el Partido Verde, y ahí probablemente yo sea imparcial. Pero si soy finlandés, tal vez me sea más difícil, ¿no? En el caso de Venezuela, se plantea un desafío, que es construir un modelo de comunicación asociado al llamado socialismo del siglo XXI, al socialismo bolivariano, un periodismo, un modelo de comunicación que incluya la Contraloría Social sobre la gestión pública. Es algo que nosotros estamos tratando de hacer en el diario Ciudad Caracas. Es un diario editado por la Alcaldía de Caracas. Yo no sé si hay experiencias similares acá en Chile, pero este es un diario editado por la Alcaldía. Y nosotros hemos recibido del alcalde el pedido de que las páginas del periódico sean implacables con su propia gestión, es decir, con sus funcionarios. Y en ese periódico, yo no conozco caso igual, se publican quejas, denuncias y demandas a la propia alcaldía que lo edita. Un árbol que hay que podar, una demanda de un determinado sector, de una barriada caraqueña. Tratamos de al mismo tiempo buscar la respuesta oficial y el compromiso oficial a la resolución del problema planteado. Esas cosas, por ejemplo, yo no las recuerdo de la prensa que vi en el campo socialista, en el bloque soviético. Claro, no. Esas cosas no existían. Entiendo que, digamos, el periodismo y la propaganda se fusionaron de una manera indebida. Nosotros estamos tratando de hacer eso. Es un pequeño grano de arena. No todo el mundo lo asume igual, ¿no? Es decir, que es un debate que está en desarrollo hoy mismo en Venezuela. Hay gente que aspira a que el periodista sea exactamente lo mismo un propagandista. Esas cosas, al menos en mi formación como periodista, no las concibo. Yo prefiero, como en efecto he hecho, hacer una publicidad política diciendo yo estoy con el socialismo. Prefiero decir eso, pero en el momento del ejercicio del periodismo no transformo la realidad para mostrarla como no es. Creo que un aporte que el capitalismo le ha dado a la humanidad es el modelo de la Escuela de Periodismo Objetivo norteamericano, Informativo, sí. Que todos cuestionamos. La objetividad no existe, pero deberíamos comportarnos como que en algún lugar se encuentra, es decir, procurarla, buscarla, siendo honestos, transparentes con lo que pensamos, con lo que opinamos, pero no desechar la búsqueda de un periodismo que sea creíble y lo más cercano posible a la verdad o a las distintas caras que un mismo fenómeno puede tener. Creo que se impone un periodismo de investigación de precisión. Hay un periodista venezolano llamado Carlos Subero, que es prologuista de mi libro, que ha desarrollado esa vertiente del periodismo de precisión con análisis estadísticos. Creo que el periodismo puede dar un aporte superior a la sociedad cuando se exige rigor a sí mismo.
Le hace mucho daño el periodismo a la sociedad cuando no se exige rigor, cuando se hace eco de rumores, cuando se pone al servicio de causas bastardas, subalternas, cuando desconoce el poder económico, que es una cosa invisibilizada por el periodismo objetivo norteamericano, que concibe el periodismo como el perro guardián y que lo confronta solamente con el poder del Estado. Y autónomo el poder del Estado. Pero resulta que el periodismo en sí también es un poder, y el periodismo no se ejerce en el aire. Trabajamos para empresas capitalistas que tienen ánimo de lucro. ¿Y qué hace el periodismo frente a ese poder para el cual trabaja? Siquiera se lo pregunta. Porque muchas veces pasa que ni siquiera nos lo preguntamos. No digo yo que vamos a renunciar al ejercicio de esta hermosa profesión y a decir, no estudiemos periodismo. Dejémosle esto a la gente que tiene propensión hacia la televisión y la farándula, caras bonitas y cerebros dudosamente formados. No, yo creo que tenemos que llenar al periodismo de inteligencia, tenemos que llenar al periodismo de compromiso, de ética, con una visión crítica, comenzando por sí mismo, cuestionarse ese ejercicio. En Venezuela, mira, esta degradación del periodismo nos ha arrastrado a todos. Tenemos una crisis en el periodismo de la que no escapamos ninguno. Yo digo que mi crisis está dentro de mí también. La crisis del oficio la tengo yo dentro. Y te puedo dar testimonio, en el periódico que dirijo, todos los días yo me consigo con cosas que no hicimos o cosas que no hicimos bien. Y soy sumamente crítico del trabajo que realizamos. Porque podría tener uno la tentación de decir que un periodismo militante, revolucionario, de izquierda, progresista, es el mismo periodismo banal, pero con banderas distintas. Entonces, hacer lo mismo que cuestionamos, es decir, que publiquemos fotografías del bando contrario diciendo que también están locos los personeros de la oposición. Y eso también es decir que se ve en Venezuela. Yo no lo comparto, no creo que sea el camino para la construcción de un periodismo asociado a ese modelo del socialismo en el siglo XXI. Bueno, Ernesto, muchas gracias. Damos pie ahora, por favor, a las preguntas que pudieran haber del público, de los estudiantes, de las visitas. Denise tiene el micrófono. José, después atrás también levantó la mano. José, te escuchamos. Hola, ¿se escucha? ¿No? ¿Sí? Don Ernesto, una consulta para usted. El poeta cubano, compañero de la causa, José Martí, dijo alguna vez: quien no comparte sus ideas no merece mi confianza. Yo en esa lógica vivo siempre en desconfianza, porque, por ejemplo, usted ahora trae un montón de libros, donde mis compañeros los van a poder tomar pues los van a poder leer. Yo, como veo poco, soy un analfabeto disfuncional, donde yo leo, o sea, donde yo escribo, pero no puedo leer. Mi pregunta es la siguiente: ¿qué cree usted que falta en las revoluciones mundiales para entender que el progreso se alcanza con acceso? En que si el domingo está el discurso del aló presidente, el tipo está hablando 2 horas y una persona que no escucha no tiene lengua de señas. Usted dice que es director de un diario. Yo no sé si su diario usted saca texto en braille o es la misma lógica de siempre, donde la bendita democracia, que en el fondo es lo menos malo, hace cargo de la mayoría. Y como la mayoría sí ve o se puede escuchar, preocupémonos de ellos. ¿Qué cree usted que hace falta que no nos preocupamos del que no puede escuchar, del que no puede ver, del que no puede hacer tal o cual cosa? Es decir, el que es parte de la minoría, para que también pueda ser parte de las grandes verdades de los medios de comunicación. Esa es mi consulta. Mira, ¿me dijiste tu nombre? José. José. No, mira, el periódico que yo dirijo no tiene versión en braille, ¿no? No te voy a mentir. Pero al lado de eso te voy a contar que una de las iniciativas del gobierno bolivariano fue la creación de la Universidad Bolivariana de Venezuela, ¿no? Destinada a incluir en el sistema educativo a cantidad gigantesca de jóvenes como ustedes que no tenían acceso a la educación superior.
contados por centenares de miles los bachilleres que no tenían la posibilidad de entrar en la universidad pública. En mi país la universidad es pública, la del Estado, y hay un conjunto de universidades privadas, ¿no? Esta Universidad Bolivariana es pública y me emociona decirte, José, que en varios salones de clases hay personas con discapacidad auditiva y visual. Y en la Universidad Bolivariana hay intérpretes del lenguaje de señas para las clases a las que ellos asisten. Es algo que a mí me emocionó mucho saberlo. Incluso hay una anécdota un poco jocosa acerca de eso, porque un compañero profesor comenzó su semestre, pues, y se percató de que había una persona que él no conocía, ¿no?, en el salón. Él creía que era un alumno. Y esta persona le dijo, mira, no, yo soy el intérprete, porque en esta clase tenemos, creo que son 2 sordomudos que asisten. Entonces, en la clase asiste un intérprete. Un intérprete que va, por el lenguaje de señas traduciendo lo que el profesor dice. No es perfecto, ni está obviamente en toda Venezuela, pero es un avance, ¿entiendes? Porque una de las banderas del proceso que se lleva adelante en Venezuela es la inclusión, fundamentalmente es la inclusión. Y uno de los sectores más excluidos son las personas con diversas discapacidades. ¿Y de los medios por qué no hacer lo mismo? ¿Por qué no poner ese intérprete de señas en el discurso del presidente? Mira, lo ha habido... José, después viene la otra pregunta, tú ya hiciste una. Lo ha habido, yo no estoy al tanto de si actualmente se hace la traducción al lenguaje de señas del aló presidente, pero el noticiero se da, no es permanente, no es perfecta, ¿viste? La Revolución Bolivariana tiene muchas imperfecciones, muchísimas, pero tomo tu planteamiento, José, como un encargo, ¿sabes? Me voy a Venezuela con la interrogante acerca de si eso se está dando y con la misión digamos, de hacerme eco de tu planteamiento para que personas que tengan ese tipo de discapacidades puedan enterarse mejor, no solamente de los discursos del presidente, sino en general, poder tener mayor acceso a la información de todo tipo. Gracias, José. Gracias, Ernesto. Atrás había un... Me interesa. ¿Aló? Mi nombre es Luciano. Yo sintiéndome igual súper identificado en la medida de lo posible, porque soy chileno, con el proceso revolucionario de Venezuela, me gustaría hacer una pregunta. Se me habían ocurrido varias preguntas, pero ya las contestó. Entonces me queda el saber cuál es, ya que usted se identificó con un bando, el bando de los cabros buenos de allá, ¿cómo usted, en términos políticos, se enfrentan a los medios de comunicación de derecha? Y no lo digo, o sea, lo digo a nivel interno, mi pregunta va como a nivel interno y a nivel externo, también integrando quizá a otros gobiernos o a otros procesos políticos revolucionarios que se encuentran en América Latina. Pero no entiendo bien ¿Cómo se ustedes enfrentan enfrentan como un bloque político, y también usted siendo periodista y los medios de comunicación que son parte de la revolución, cómo enfrentan esta contrapropaganda o cómo enfrentan la postura política de la derecha en términos también de contrapropaganda, de quizá enajenamiento, que es lo que quieren lograr, que usted había dicho, en la población venezolana. Y también en otros lados, o sea, nosotros lo que vemos acá de Venezuela, o lo que nos llegan, es Chávez, y es una cosa súper descontextualizada, y así con con otros gobiernos de América Latina. Sí, mira, sabes que muchas veces, no sé si ustedes tienen hijos, levanten la mano quienes tienen hijos. Bueno, cuando tú tienes un hijo Somos pocos. y vives con él, tú no te das cuenta de cuán grande se va poniendo, porque estás todos los días, su crecimiento es a veces imperceptible.
Y tiene que venir alguien, un tío que tiene tiempo que no ve al muchacho y de pronto te dice, mira, vale, pero qué grande está fulano, ¿no? Y te das cuenta de verdad que ha crecido unos centímetros. Cuando yo escucho a Pedro contar de su visita a Venezuela, me pasa un poco eso, porque dentro nosotros tenemos una visión muy crítica acerca de lo que hacemos y de las cosas que suceden en nuestro país. El propio presidente Chávez ha dicho que la falla tectónica de la revolución bolivariana es la política comunicacional. Él lo ha dicho. Y en efecto los contenidos de los medios públicos pueden ser cuestionados de diversas maneras, incluyendo el que yo dirijo. Pero si tú te pones a hacer un balance, creo que habría que anotar en ese balance, oye, muchísimas victorias. Por ejemplo, la existencia de Telesur. A mí me parece un acierto extraordinario. No sé si aquí ustedes han tenido ocasión de ver Telesur. Por cierto, me dijo el presidente de este canal, Andrés Izarra, que está bloqueada su entrada a BTR. A BTR la bloqueó, sí. Que no han podido entrar en las cableras solamente a través de los servicios de satélite. Sí, ¿no? sí, pero se bloqueó en BTR, sí. Pero, oye, la denuncia sobre el golpe de Y no Estado sé en si Honduras. sabes que hay un supermercado líder que bloqueó también todos los productos venezolanos. ¿Ah, sí? No hay ron venezolano, no hay... Porque lo compró Walmart. ¿Ah, sí? Y bueno, sí, horrible. Ah, pero eso hay que contarlo en Venezuela. Sí, sí, sí. Ah, bueno, sí, ya te digo la verdad. Mira, bueno, pero Telesur... Ese es el criterio periodístico, ¿eh? Ese fue un buen criterio. Ahí hay una noticia. Ahí hay una noticia. Ahí hay una noticia, no la tenemos. Ahí ¿No hay harina no, pan? tampoco la traen. En ese supermercado. Oye, yo quiero una arepa. Mira, pero fíjate, Telesur todo, digamos, lo que hizo la dictadura hondureña, solo fue posible conocerlo gracias a la presencia de Telesur en Honduras. Los medios de Honduras, salvo, oye, Radio Globo, en buena medida también conspiraron para el derrocamiento del presidente Zelaya y legitimaron el golpe, que es una de las cosas que a mí me gustaría dejar como mensaje. No solamente los medios crean las condiciones subjetivas para que pueda haber la desestabilización de gobiernos progresistas y de izquierda en América Latina, sino que una vez consumados los movimientos golpistas, una vez consumado el golpe, se transforman en entidades de legitimación del orden de facto. Entonces, en mi país, por ejemplo, después que ocurrió el golpe del 2002, se estableció la doctrina del vacío de poder. Y entonces había habido un golpe, el presidente estaba preso, estuvo preso, fue disuelta la Asamblea Nacional, el Tribunal Supremo de Justicia, todos los poderes públicos, fue suspendida la Constitución y los medios, aún derrotado ese golpe, decían que no había habido golpe, que era sencillamente un vacío de poder lo que se había producido. Entonces, es un fenómeno muy peligroso, porque bueno, tal vez la situación acá en Chile los hace mirar eso como algo lejano, pero resulta que el poder de los medios se nos ha convertido en un peligro para la democracia. En lugar de ser de guardianes de la democracia, la secuestran, porque son capaces de alterar la voluntad popular, sustituir la voluntad popular por la voluntad de la sociedad civil. Pero que de todos modos Chávez ha ganado todas las elecciones, o menos una, que la Chávez perdió por 50. Eso también plantea cuestionamientos sobre el efecto de los medios en ciertos contextos. En Venezuela los medios han sido derrotados muchísimas veces. De hecho, uno de los canales que fue motor del golpe de Estado, que es Venevisión. Ustedes han visto Venevisión, conocen de Venevisión, del grupo Cisneros. Sí, sí. Bueno, ese canal, después de haber dado el golpe... Que Cisneros fue por un tiempo dueño de Chilevisión Ajá. en Chile, pero ya no. Sí. Ese canal se replegó. Y entonces es un canal visto casi chavista. ¿Así? Casi, porque, bueno, ¿por qué digo casi? Porque invitan allí a personeros del gobierno y son escuchados. En Venezuela llegó a suceder que tú invitas a un personero del gobierno a un canal X y no lo dejas hablar. Yo era entrevistador de televisión y
y una de las cosas que me decían, oye, es que tú debes hablar a la gente. Porque se supone que si tú invitas a alguien es porque quieres escucharles algo. Esa persona tiene algo que decir. Pero un periodista que permanentemente está, claro, por razones de tiempo uno tiene que interrumpir, tienes que conducir una entrevista, y yo lo he hecho muchas veces. Pero aquella cosa en la que más bien la sindéresis está del lado del entrevistado y el entrevistador es un histérico, eso es una cosa loca que nosotros la tuvimos y la hemos tenido en Venezuela. Bueno, este canal le dio una pastilla de Lexotanil, Armonilia. un té de manzanilla a sus periodistas más rabiosos, algunos los apartó, y entonces ahora allí se entrevista normalmente a gente del gobierno con mucho respeto, pues se le escucha, igual que se entrevista a gente de la oposición. Entonces ese canal se replegó y tiene una programación basada fundamentalmente en el entretenimiento. Ahora, eso también nos plantea muchas interrogantes, ¿ves? Porque los medios, en efecto, invadieron el espacio de la política, ¿no? Y sustituyeron a los partidos políticos, se convirtieron ellos mismos en partidos políticos y los periodistas y reporteros se transformaron en militantes de esas organizaciones. Pero un canal replegado con un periodismo objetivo y una programación basada fundamentalmente en el entretenimiento, con valores como el consumismo, los concursos de belleza, la promoción de la aspiración de un modo de vida capitalista, donde el tener es lo importante, puede ser más eficiente. Captura la audiencia. Captura la audiencia y también es un contendor para cualquier proyecto de transformación social. ¿Por qué? Porque expande la alienación. ¿Ves? Si tú tienes a la gente permanentemente viendo basura, entretenida con valores, con antivalores. Acaban de sacar del aire en Venezuela 2 telenovelas colombianas, oye, donde se hacía apología de la violencia, el sexo, el narcotráfico. Y esos canales, esos contenidos pueden ser más peligrosos que un medio que sea abiertamente político y que te confronte abiertamente. Sí. Y pueden tener una influencia al final cultural, claro, en las votaciones también. Porque si tú planteas una transformación de la sociedad en la que lo más importante no es tener, sino lo que tú seas y cómo estamos todos, no solamente yo. Bueno, y eso choca con esas pantallas permanentemente encendidas que te dicen exactamente lo contrario. No hace falta que digan vota por fulano para tener una influencia de tipo electoral. Y si la revolución bolivariana llegara a fracasar electoralmente, tendrá mucho que ver ese modelo del American Way of Life que se difunde a través de los medios comerciales permanentemente. Sería un triunfo de ese modo de vida, de esa industria cultural que está encendida en toda América Latina. Yo he visto la televisión acá muy poco y es prácticamente lo mismo. Nuestra gente, nuestros pueblos pierden un tiempo precioso mirando la televisión. Yo digo que la mejor televisión es aquella que se apaga. Y la lectura es el mayor liberador, el mayor emancipador de nuestro tiempo. Ernesto, hay una pregunta, hay un académico de biología de la Facultad de Ciencias y colombiano que nos acompaña, que te quiere hacer una pregunta, Francisco también, y parece que ahí atrás también. Hernán, por favor. Muchas gracias, Ernesto, por estar acá y te felicito por el libro. Yo tengo uno y eso da mucho placer tenerlo escrito. Qué bueno, gracias, hermano. Yo ya sembré varios árboles, no sé tú cómo vas con eso, pero ya estoy listo. Qué bueno. Tuviste un hijo, plantaste un árbol y escribiste. Y escribiste el libro. Son las 3 poca política, que es distinto. ¿Y ya llegaste a los 40? Pasé por ahí, ya estoy del otro lado. Oye, repito eso, gracias por estar acá. Pedro lo ha dicho, yo soy profesor de ciencias y pues la gente en ciencias aquí en Chile ahora está un poquito aislada de lo que es la política porque hay una presión permanente por ser más eficiente, por ser más competitivo, cosas que en el pasado no eran tan fuertes, digamos. Y hablando de ciencias, yo te quiero contar que te va a hablar alguien que conoce un poquito la realidad venezolana. Yo estuve haciendo mi doctorado en la Universidad de los Andes, en Mérida. Y aquí hay un merideño. Mucho gusto. Somos 2 gochos, entonces, que te acompañamos aquí.
Y por lo tanto, lo que te quiero contar es esto. Viví en una época entre el 94 y 98 de manera intermitente. Y lo que recuerdo un poco es que pues, Chávez ya había intentado, no es verdad, su golpe de Estado en el 92. Estuvo preso. Y yo recuerdo muy vivamente un día que Chávez fue a la universidad como candidato. Tú me vas a corregir por la fecha porque no la 98, recuerdo muy sí. bien. Y habían 300 personas en un auditorio de la Facultad de Ciencias escuchándolo, y te digo que fue una hora con los pelos de punta. O sea, te estoy hablando de alguien que intentó hacer un golpe de Estado, intentó llegar y llegó de hecho, digamos, a la presidencia con las votaciones que tuvo. Y por lo tanto, si alguien sabe de golpes es Chávez, digamos, porque los ha hecho y los ha sufrido. Yo quisiera que nos contaras un poquito acerca de este comentario. Un poco, Venezuela es un país muy explosivo desde el punto de vista político. Yo recuerdo que no he visto chamos en mi vida más beligerantes que esos de la Universidad de los Andes, cuando se agarraban porque subían 5 bolívares, 5 bolívares la benzina, eso la tenían que bajar a -10, digamos. O sea, era muy bravo hacer cualquier cosa allá. Social por delante. Permanente, eso era, pero tanto que me tocó un cierre de la universidad 3 meses y ahí escribí mi tesis, digamos. Y lo que quiero es eso, que nos recrees un poquito esta historia que a lo mejor tú con tu libro y con tu expertise dentro del diario que diriges, podías de alguna manera ilustrarnos, ¿no es verdad?, cómo se enfrenta una situación de este tipo, poniendo esa situación y viendo de pronto un caso muy distante que fuera un político que no sabe nada de esta situación. Él es militar, es un coronel de combate y por lo tanto, si alguien sabe de golpes, es Chávez, digamos. Sí, así es. Fíjate que tiene mucho que ver con Chile lo que tú estás mencionando. ¿Es que acaso en América Latina alguien se podía plantear siquiera la posibilidad de llevar adelante una revolución por caminos electorales sin que eso condujese inevitablemente a un golpe de Estado? La experiencia chilena la tenemos todos en nuestra mente, todos los que de alguna manera, yo era muy chiquito, tenía 3 años, pero al seno de aquella familia de izquierda llegaban todos los días noticias de lo que aquí pasaba. En mi casa vivieron refugiados, exiliados no chilenos, realmente argentinos, pero era parte de un mismo paquete, ¿no?, las dictaduras militares del Cono Sur. Entonces, era lógico imaginar que alguien que llegara con las banderas de transformación con que llegó Chávez se iba a exponer tarde o temprano a un golpe de Estado. ¿Cuál es la particularidad de Chávez? Que Chávez también es militar. Si Chávez no fuese militar, ya lo hubiesen derrocado. Es más, cuidado si no hubiese podido siquiera llegar al poder por vía electoral. En el año 93 en Venezuela hubo elecciones y hubo un fenómeno electoral de la causa R, un partido político de izquierda. Por cierto, muy peculiar porque ellos no se admitían de izquierda, ¿no? En un partido que quería romper con todo, no usaban corbata, estaban, digamos, tratando de innovar en la política, incluso desde la izquierda. Y estuvo a punto de consumarse un golpe de Estado en Venezuela porque un candidato venido del movimiento sindical, un obrero metalúrgico, en el caso de Andrés Velázquez, podía llegar a ser presidente. Era un individuo que se suponía podía romper con el sistema bipartidista. En Venezuela durante 40 años hubo una democracia representativa en la que los dos grandes partidos, Acción Democrática, Socialdemócrata y COPEI, Social Cristiano, se alternaron en el poder. Romper el bipartidismo era acabar con todo un sistema de conciliación de élites y eso casi lo logra hacer Andrés Velázquez. Lo logró paradójicamente un hombre venido del seno de ese viejo sistema, el expresidente Rafael Caldera,
Caldera llega al poder y lo primero que hace es, incluso antes de tomar el poder, él, siendo presidente electo, anuncia el cambio del alto mando militar y esa cúpula que estaba comprometida en un golpe de Estado es desplazada. No les voy a continuar aburriendo con detalles sobre la política venezolana, pero en todo caso les hago ver que solamente la posibilidad siquiera de que un hombre que no fuese del sistema llegara al poder activa la herramienta del golpe de Estado. Y en nuestros tiempos esa herramienta del golpe de Estado está activada por la derecha continental y por sus mentores que, como todos sabemos, están en Washington. Ustedes conocen aquel chiste latinoamericano que dice, bueno, ¿por qué en Estados Unidos nunca hay un golpe de Estado? Porque en Washington no hay embajada americana. Bueno, esa herramienta está activada, ocurrió en Honduras, se intentó en Bolivia, ocurrió en Ecuador, de modo pues que debemos estar todos muy atentos a eso. Chávez, al ser militar, tiene ascendencia en los cuadros militares. No me imagino un presidente civil confrontando con las dificultades que Chávez ha confrontado en el plano militar. Realmente su extracción militar es un dato decisivo para que Venezuela haya podido, digamos, avanzar en ese proceso revolucionario. Yo no soy militarista. Mi padre fue preso de la dictadura militar de Pérez Jiménez y jamás seré militarista. No soy partidario de poner lo militar por encima de lo civil o de lo político, pero es un dato de la realidad. Chávez es militar. Ahora, no llegó por un golpe de Estado al poder, llegó por elecciones, sucesivamente legitimado en elecciones, y ha utilizado la Fuerza Armada para cosas que nuestro pueblo necesitaba. Operativos de salud, incluso en Venezuela se promueve el golpe de Estado, diciéndole a los militares, bueno, vale, ustedes andan vendiendo papas, no les da pena, porque los militares hacen operativos de venta de alimentos de primera necesidad para las capas populares. Y bueno, los servicios médicos de la Fuerza Armada han sido puestos al servicio del pueblo, el hospital militar, hay operativos de odontología, medicina, la Universidad Nacional Experimental de la Fuerza Armada, que era un instituto reservado para los militares, los civiles militares o sus relacionados, hoy día tiene 200.000 estudiantes. Ha sido multiplicado por 10 o 20 el número de alumnos. Una universidad que, quiero decirles, es gratuita para todas y todos. De modo pues que es un militarismo bastante sui generis, en todo caso, el que se puede denunciar en el caso venezolano, lo cual no quiere decir que no haya gente que no cometa arbitrariedades, excesos, que nosotros tengamos dificultades para relacionarnos de pronto con gente que da una orden y quiere que se cumpla. Y uno que viene de las aulas universitarias y de la vida en el campo de la izquierda está acostumbrado al debate, a que me derrotas, me convences, me derrotas. No tengo por qué obedecer a pie juntilla la instrucción que tú me acabas de dar. Pero esa es una realidad hoy en Venezuela. No creo que esté planteado un nuevo golpe de Estado. La oposición ha vuelto al redil electoral. Ahora el 5 de enero se instala un nuevo parlamento en el que va a volver a estar presente la oposición originariamente antichavista. Veremos qué hacen. Pudieran utilizar el Parlamento para repetir las condiciones que hubo en 2002 y generar un nuevo movimiento golpista. Podrían tener paciencia suficiente e inteligencia para ir rebanando al presidente, porque obviamente con tantos años de ejercicio de gobierno, todo político sufre un desgaste, todo proyecto político comienza a ser cuestionado, ¿no? Ellos podrían intentar desplazar del poder al presidente en las elecciones del 2012, como en efecto van a realizarse esas elecciones, y los acontecimientos están pues en pleno desarrollo. Y esas elecciones tienen mucho que ver con el curso que tome América Latina. Así como en los años 60 la Revolución Cubana hizo que en nuestro patio
se desarrollara la Alianza para el Progreso y en todas las iniciativas del gobierno de los Estados Unidos para mejorar las condiciones de vida de algunos sectores populares en nuestros países para evitar que el germen revolucionario se esparciera, pues hoy día vemos el florecimiento de una derecha populista que toma las claves de la izquierda para hacer política, apropiarse de los terrenos que son propios de la izquierda y desarrollan iniciativas, como ya he dicho, populistas que cauterizan, previenen o vacunan al sistema de que pase en otros países lo que ha pasado, por ejemplo, en Venezuela, ¿no? Una derrota de la revolución bolivariana sería muy mala para las perspectivas de la izquierda en el mundo entero y para además la bandera del socialismo que allá se está levantando, ¿no? Hola, otra pregunta. Francisco, ¿tú le querías preguntar algo a Ernesto? Francisco, la pregunta más al ámbito periodístico, ¿cómo se da esa relación en cuanto a que puede existir un choque en los medios de izquierda en el sentido de que muchas veces tienen que sufrir el trabajo de desmentir lo que dice la derecha, pero también informar lo que se debe informar? Entonces, muchas veces, ¿cómo sobrellevan eso? Es decir, no, informemos mejor lo que se debe informar y lo otro, ya si es mentira, dejémoslo ahí o, digamos, vamos a hacer un trabajo para desmentirlo. Eso en cuanto a cómo se hace ese trabajo periodístico de choque. Y el otro, ¿cómo ven la relación que existe en los cierres de los canales o los medios en Venezuela? Acá en Chile, por lo menos, se da el hecho de que se dio más auge, se informó más respecto al cierre de los canales en el último tiempo que al golpe de Estado que se hizo en el 2002. Entonces, también hace un par de años vino un periodista argentino, Jorge Lanata, y dijo acá, digamos, siendo quizás un tanto de izquierda, Sí, crítico. Sí. de que independiente de que un canal o un medio llamara a hacer un golpe de Estado, hiciera todo un complot en cuanto a aquello, de todas formas debe existir, no se tiene por qué cerrar. Entonces, esas dos preguntas enfocadas más al ámbito periodístico. Mira, Francisco, tú has dado en el clavo, hermano, porque eso que tú te planteas como una pregunta es algo que cotidianamente uno tiene delante de sí. ¿Qué hago? ¿Me ocupo de desmentir las falsedades que están difundiendo el medio de al lado? Esa foto, ¿Ah? esa foto que mostré, por ejemplo, ¿qué hago con esa información? Por ejemplo. Me ocupo de hacer eso y le regalo a mi adversario la posibilidad de establecer mi agenda, o utilizo mi influencia en la opinión pública para poner temas que a mí me interesan y que yo considero que son más importantes. Bueno, es una disyuntiva que cotidianamente está presente entre, digamos, los medios y los periodistas que apoyan a la revolución. A mí en lo particular no me gusta engancharme con los temas de la derecha. Porque, bueno, es célebre aquella cosa que le pasó a un príncipe inglés. Un diario de estos amarillistas le preguntó, ¿es usted gay? Y él dijo, no. Entonces la portada al día siguiente era, entrecomillado, no soy gay. Y entonces el que no sabía que estaba en duda su virilidad se enteró por el desmentido, ¿no? Entonces el cometido del diario amarillista se cumplió de todas, ¿no? Así sucede. Si nosotros nos ponemos permanentemente a estar desmintiendo mentiras, lo que hacemos es propalarlas. Y muchas veces el que no estaba enterado de aquella mentira se entera y le cree más a la afirmación que a la negación. Y en última instancia termina diciendo, bueno, si el río suena, es porque piedras trae. Claro, al mismo tiempo tú dices, bueno, ¿y cómo podemos nosotros avanzar con una gente que está mintiendo permanentemente? Algo tienes que hacer para desmentirlo. Entonces, bueno, es una pelea, Francisco, constante entre esas dos funciones. Informar y corregir las distorsiones que los otros medios colocan en bandeja. Lo otro que me preguntabas tiene que ver con cierres de medios. Como yo te digo, yo tampoco soy amigo de cierre de canales, ni de periódicos, ni de radios. A mí me parece que una de las virtudes que tiene la revolución bolivariana es que tenemos ese clima de absoluta y total libertad de expresión donde todo el mundo dice lo que se le ocurre y más allá, incluso rayando en el libertinaje. Ahora, en el caso específico de RCTV,
se da un fenómeno muy interesante, y es que en mi país las frecuencias de radio, las radiofrecuencias pues, de los canales y las emisoras de radio son propiedad del Estado, de la nación. Aquí también. Y son Sí, otorgadas claro. en concesión durante un tiempo determinado. Entonces quiere decir que el Estado, cuando otorga una concesión por 20 años, está amarrado a que per secula seculorum, como dicen en latín, ese concesionario va a explotar ese bien público. No tiene el Estado la facultad de decidir, terminado el plazo de la concesión, que no se renueva esa concesión. Son preguntas que uno está obligado a hacerse, porque lo otro es decir que las concesiones que hace 20 años otorgaron gobiernos de derecha son a perpetuidad, lo cual es peor que una presidencia vitalicia, porque tú dices, bueno, este señor puede hacer y deshacer con un bien público como es el espectro radioeléctrico y no hay manera de ponerle término. Lo digo con mucha responsabilidad porque ahora va a vencerse también la concesión de Globovisión, que es otro canal de noticias. ¿Tiene derecho el Estado a decidir, bueno, no te renuevo la concesión? De hecho, el Estado tiene el derecho a revocar una concesión. Si tú otorgas una concesión para la explotación de una mina, pero resulta que tú explotando esa mina estás violándote todas las normas ambientales y contaminando con mercurio los lechos de los ríos. El Estado puede decir, bueno, esa concesión era a 10 años, pero yo al día de hoy, cuando llevas apenas 2, estoy convencido de que tú no debes seguir explotando esa mina porque estás causándole un daño al planeta. Y te revoco la concesión. Eso no puede hacerse en el campo de la comunicación. Desde el punto de vista jurídico es exactamente lo mismo. La explotación de una mina o la explotación del espectro radioeléctrico son bienes públicos que son otorgados a privados para que se lucren, para que hagan explotación comercial de ese bien público. Por eso te lo llevo al plano jurídico para reivindicar el derecho que tiene el Estado, cualquiera sea el gobierno que esté al frente, de hacer uso de sus instrumentos jurídicos en ese campo. Yo no soy de quienes desconoce el derecho de los estados a tomar decisiones en ese terreno. Así como otorgas una concesión, tienes la posibilidad de, bien sea revocarla o esperar a que se termine. De todas Ahora, maneras, RCTV sigue por cable y por internet, ¿o no? ellos tenían fíjate tú, esto es interesante. RCTV sale del aire en señal abierta y se queda como una televisora por cable. Pero ¿qué hace? Se cambia el nombre y entonces en lugar de ser RCTV, que significa Radio Caracas Televisión, le ponen el nombre de RCTV Internacional. Entonces ellos se proclamaban que eran un canal internacional. El 80-90% de sus contenidos eran nacionales. Sus noticieros eran también de carácter fundamentalmente nacional y con unos niveles de asquerosidad periodística terribles en el ataque, pues, ¿no? Eso que apareció en el Nacional es un jueguito de niños al lado de lo que allí se decía. Entonces, tenían el nombre de RCTV Internacional y entonces ellos se sentían que estaban por encima de la legalidad venezolana, no transmitían el himno nacional de Venezuela a las 6 de la mañana y a las 12 de la noche como lo hacen todos los canales, porque ellos no eran un canal venezolano, pues. Entonces, el Estado venezolano les requirió que se pusieran a derecho. ¿Cómo lo hizo? Pidiéndole que se reconocieran como un canal de producción nacional, de modo que tú estés inscrito, estás en cable, pasas el himno, te conectas con las cadenas, las alocuciones presidenciales, todos los canales de Venezuela, cuando hay una cadena del presidente que le habla al país, están obligados a conectarse. Ellos no lo hacían porque eran RCTV Internacional. Entonces, hubo una pugna entre el Estado y esta planta. En realidad, con las que toman la medida son las cableras, porque las empresas de cable
son las que determinan si un canal está o no, pero tienen que tener estos canales, cumplir con ciertas características. RCTV a última hora trató de inscribirse como productor nacional y comprometiéndose entonces a transmitir las cadenas y a transmitir el himno y a cumplir con la ley orgánica, con la ley de responsabilidad social en radio y televisión. Allí, una de las leyes de la revolución ha sido esa, una normativa que te establece ciertos cánones para clasificar los programas por sus contenidos violentos o no, de sexo, drogas. Entonces ellos a última hora pretendieron inscribirse como productor nacional, pero lo hicieron a destiempo y actualmente, entiendo, no están en cableras. Entiendo que transmiten por internet. Por internet, sí. TVN, la televisora chilena, Televisión Nacional. cayó en ese lote porque tampoco habían consignado los recaudos respectivos y al parecer estuvo fuera del aire un Del día. cable. Fuera del cable. Un día fue nomás. Un día, algo así, porque inmediatamente TVN presentó sus papeles o la cablera que tenía, que la transmitía, se puso a derecho y volvió perfectamente a poder sintonizarse a través de allí. Mira, yo no estoy seguro de si ellos están transmitiendo en internet, yo no los he vuelto a ver, ¿no? Yo no soy amigo de la supresión, ¿no? Por mí pudieran estar ese canal en cable, no creo que haga mayor daño del que ya ha hecho, ¿no? Más bien me gustaría que hubiese tal clima de libertades en todas partes que aquí se pudiera ver Telesur en BTR, por ejemplo, ¿no? Ahora, el poder... O Al Jazeera. O Al Jazeera. También está BTR, imagínate tú. Entonces, bueno, yo quisiera más bien que hubiese un clima de amplísimas libertades donde tú, si quieres, tienes un canal y lo colocas allí, ¿no? Ahora con la TV digital, supuestamente va a haber numerosísimos canales adicionales. Ojalá eso sirva para la democratización y que no solamente sean los señorones que siempre han hecho televisión y siempre han explotado ese negocio los que puedan tener la posibilidad de difundir sus mensajes. Ojalá haya medios comunitarios alternativos que coloquen su señal en todas las cableras de todo el planeta Tierra y la gente tenga más capacidad de elección. Yo he pasado en el hotel horas tratando de ver algo, hermano, y no se puede ver absolutamente nada, con todo el respeto por Chile, pero es exactamente la misma programación mala que hay en mi país. Es terrible, ¿no? Con las disculpas del caso, ¿no? Me atrevo a hacerlo porque me siento en confianza, pero en América Latina se hace muy mal la televisión. El Hollywood está agotado ya con sus formatos predecibles absolutamente y que son terribles. Necesitamos una televisión latinoamericana que nos permita conocernos entre nosotros, comunicarnos qué está pasando aquí, y no solamente que en tal lugar hubo un asesinato, un robo. Esas no pueden ser las noticias que nosotros conozcamos ni de Venezuela, ni de Chile, ni de ninguna otra parte. O sea, aquí se dan cosas maravillosas, estoy seguro que no se comunican al mundo, igual en mi país. Sigamos con las preguntas porque Sí. ya estamos terminando. Sí. Queda para una pregunta ahí, por favor. Y si es corto la... ¿Hay alguien más que quiera preguntar? Porque aparte de... Ya, entonces esas dos preguntas y cerramos esta conversación con Ernesto. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ignacio. Mi pregunta va también con el tema, retornando al tema del periodismo, que en el fondo, o sea, es llevarlo al caso chileno. Acá en Chile tenemos medios de un solo lado, por decirlo así. Ajá. Y de hecho, el único medio que anteriormente, antes de estas últimas elecciones, era digamos que un poco balanceaba el tema. La Nación. La Nación. Se va a cerrar en los próximos días, si no me equivoco. Y los medios que van a quedar son, bueno, de partida son medios que son todos privados y aparte son medios que son todos de una sola tendencia política. Ahora, obviamente hay que guardar las diferencias porque son casos muy diferentes, pero en Venezuela, como usted mencionaba, existe un lugar en donde conviven medios de tendencias muy diferentes. Aquí es cómico que por lo menos, por ejemplo, en la televisión, el medio que es más de oposición, por decirlo así, es CNN Chile. Parece curioso siendo un canal de una empresa extranjera. Entonces, con ese tema,
¿cómo es posible o qué medidas se pueden tomar para intentar diversificar un poco los medios? Intentar abrir a más posturas políticas, porque, bueno, también es una opinión mía, pero los medios que han intentado salir de oposición acá en Chile han sido muy agresivos, digamos, siempre son al ataque, como se vio en ese caso, en ese diario, y no existen medios que sean de oposición, pero que hagan una prensa, digamos, más de referencia, como lo hacía en un tiempo La Nación antes de que fuera el cambio. Entonces, ¿qué se puede hacer para intentar promover que exista una mayor pluralidad de medios en Chile? Yo sé que no se puede imitar el caso venezolano porque es diferente el contexto, pero más o menos. Bueno, hermano, yo te agradezco mucho la reflexión. Yo no tengo la respuesta, yo creo que la respuesta la tienen ustedes, ¿no? Son dos modelos contrapuestos. Aquí el de la privatización absoluta, ¿no? En Venezuela se reivindica la propiedad pública, la propiedad social sobre diversos medios de producción, incluyendo medios de comunicación. El problema yo creo que fundamentalmente es político más que estrictamente periodístico. Creo que tiene que ver más bien con el proyecto de país, con el modelo de país que se está estableciendo en nuestros países. Y creo que al final la conclusión es que la lucha es de orden político. O sea, enfrentarse a eso implica la adopción de una postura política. De resto, yo imagino que ese tipo de cosas como el cierre de ese medio no debería pasar por debajo de la mesa, ¿no? Debería haber algún tipo de reacción que diga que hay gente consciente de lo que eso significa. Pero si las cosas pasan y no pasa nada, pues seguirán pasando, ¿no? Hasta quién sabe cuándo. ¿Había una última pregunta? Sí, acá. Hola, buenas tardes. Bueno, en realidad mi duda también iba un poco reflexiva en cuanto a los desafíos chilenos que tenían los medios de comunicación, ya que hoy día no tenemos ni prensa escrita, ni televisiva, ni radial de oposición. Pero llevándolo también a otro sentido para que no sea la misma pregunta, ¿cómo o cuál ha sido la experiencia venezolana en cuanto a los medios alternativos de comunicación? Hoy día los receptores ya no son solamente receptores, sino que también fuentes de propaganda. ¿De qué manera utilizarlos de buena manera y cómo ayudarnos a partir de ellos a posicionar un planteamiento político donde la gente se pueda informar con cuestiones o con planteamientos diferentes a los que son hoy día, por ejemplo, en Chile, los gubernamentales? Mira, en Venezuela el Estado ha dotado a numerosísimas emisoras comunitarias alternativas de transmisores, consolas, les ha instalado, acondicionado los locales para que desde las comunidades pueda haber radioemisoras que difundan su mensaje a su comunidad e incluso más allá. Son numerosísimos, hay un amplio tejido de medios comunitarios alternativos en Venezuela que han recibido apoyo del Estado. Otros que no han recibido tal apoyo del Estado y sobreviven, oye, con las uñas para poder imprimir. El periódico es carísimo. Nosotros podemos hacer un periódico porque el alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez, dispone de los recursos necesarios para que eso sea posible. Pero sin esa alcaldía y sin esa fuente de financiamiento sería sumamente difícil, muy cuesta arriba, editar un periódico diario como lo hacemos. Estamos colocando 80.000 ejemplares todos los días en las calles de Caracas, ¿no? A través de nuestra red de pregoneros. Pero eso sin el control de una instancia del Estado es prácticamente imposible de imaginar. Yo no creo que la Procter & Gamble, por mencionar una transnacional, va a darle apoyo económico a un medio comunitario alternativo, ni en Chile ni en Venezuela, ¿no? Ni en ninguna parte, porque sus intereses son otros, ¿no? Creo que, de nuevo, hay un asunto político de por medio, ¿no? Yo los invitaría a no desmayar. Aquí, por ejemplo, podría haber un periódico en la universidad. Ahora con la internet se ha facilitado mucho, se ha abaratado pues la tecnología para hacer radios, páginas web. Creo que uno puede utilizar esas herramientas de la globalización con un sentido crítico también, ¿no? Pero la comunicación masiva, realmente masiva, es algo que cuesta mucho dinero. Pasa por crear las condiciones políticas para que ese tejido se democratice.
el espectro radioeléctrico y digamos, el campo de la prensa escrita son negocios, son minas, ¿eh? Que dan poder económico por un lado, pero también político por el otro. Nadie tiene un periódico por amor, simplemente por amor al periodismo. Eso otorga poder. En mi país, por ejemplo, hubo una época en que los medios tenían sus diputados. Una fracción incluso llegó a haber de la cadena Capriles, que fueron electos en las planchas del Partido Social Cristiano, y luego crearon una bancada los diputados del bloque del Grupo Editorial Capriles. Grupo Editorial que, por cierto, ahora tiene una posición de supuesto respaldo al gobierno bolivariano, ¿no? Lo cual te habla también de la maleabilidad de los medios que buscan acomodo frente al poder. Cuando Chávez cayó, ahí está recogido, ese periódico que se suponía era chavista, saludó el advenimiento del gobierno democrático de Pedro Carmona Estanga. Bueno, Ernesto, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Ya hemos estado un montón de rato conversando. Para finalizar, te quiero regalar un libro que sacamos aquí en la escuela con estudiantes, algunos de los cuales están acá, que se llama Periodismo y Procesos Revolucionarios en América Latina. Qué bueno. Son escritos, investigaciones que hicieron los alumnos sobre lo que dices tú, no solo estudiar cómo los medios de comunicación dominan, sino también cómo pueden ayudar al cambio social. Muchas gracias por estar aquí, gracias a ustedes y bueno, ya hasta una próxima y que te vaya muy bien. Gracias, Pedro. Mira, yo les traje un CD con unos ejemplares grabados al azar de nuestro periódico, ¿no? Y también les traje un video, yo no sé si habrá chance de verlo ahora o tú se los querrás pasar a ellos después. Después, sí. Después, que es una especie de resumen. Yo se lo voy a llegar al centro estudiante. Audiovisual del libro. Sí. Oye, ¿existe la posibilidad de que algún estudiante aquí, en una locura, si haga la práctica profesional en tu diario, en Caracas? Claro que sí, cómo no. Claro, Sí, claro. que Están a alguno abiertas se le las ocurre. pasantías allá. ¿Las pasantías hacen? Ya. ¿Cómo no? Además, podemos publicarles allá. ¿Sí? Ustedes nos envían algún artículo que sea de interés, por supuesto. Por supuesto. Regional, internacional o de algún acontecimiento, proceso particular que se esté dando en Chile. Sí. Y el periódico está a la orden, están las páginas Chicos, abiertas. queda abierta la invitación entonces, el que quiera realizar su práctica profesional en Venezuela y quien quiera en algún momento mandar una crónica, un despacho sobre algún tema de interés, yo me ofrezco a coordinar lo que haya que coordinar para hacer eso. Muchas gracias. Mira, yo les traje unos libros para dejarlos en la biblioteca. Bueno, muchas gracias, Ernesto. Gracias. Mira, yo les traje estos 4 ejemplares. Gracias, chicos. Muchas gracias por su presencia. La biblioteca. Perfecto. Son los 4 a la biblioteca, por si acá. Muchas gracias. Hermano, gracias. Bueno, ahora nos quedamos un ratito nosotros.